Bueno, a nosotros nos toca hablar sobre la insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar un poquito con fisiología cardíaca, con algunos términos, ya que estos nos van a ir ayudando a entender un poco más sobre lo que es la insuficiencia. Vamos a tener la fuerza de Frank Starling. Esta va a ser la propiedad que va a tener el corazón de adaptarse a los volúmenes que vayan a tener crecientes, o la fuerza de contracción que va a aumentar si el corazón es llenado con un mayor volumen. Es su capacidad de adaptarse a las cantidades de sangre que le llegan. Y vamos a tener la ley de Laplace, que dice que cuanto mayor sea el radio del ventrículo izquierdo, mayor va a ser la tensión de la pared. Es decir, si el ventrículo se dilata, va a haber una tensión mayor en esta pared. Vamos a tener otros términos que, como sabemos, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se va a bombear por el corazón por minuto. Vamos a tener el retorno venoso. Este va a ser la cantidad de sangre que va a regresar a las venas desde la aurícula derecha por minuto. Vamos a tener un término muy importante en el que ahorita vamos a ver por qué, que es el FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo va a expulsar en cada latido. Igualmente tenemos que tener pendiente y recordar que la precarga es la presión que va a distender al ventrículo, al final el llenado pasivo de sangre, y la poscarga, que es la fuerza que se va a oponer a la contracción ventricular. De esto vamos a recordar un poco. Hay unos mecanismos fisiológicos compensadores que va a tener el corazón para adaptarse a ciertas situaciones, como por ejemplo, podríamos mencionar el ejercicio, que es un momento en el que las personas que no están acostumbradas a realizar ejercicio, pues el corazón tiende a tener como una pequeña insuficiencia fisiológica, por así decir, o es un ejemplo que más o menos yo entendí así, que es el mecanismo de Frank Starling. Va a ser el primer mecanismo en el que va a tratar de compensarlo, en el que va a haber dos factores que lo van a ayudar, que es el aumento del volumen telediastólico, es decir, de la cantidad de sangre que queda al final de la diástole, que es el aumento de la capacidad de sangre del ventrículo. Y vamos a tener también que en este mecanismo está involucrado el volumen sistólico. Este va a ser, el corazón tiene la capacidad de aumentar su capacidad de expulsión de sangre. Vamos a tener adaptaciones miocárdicas, que puede ser la hipertrofia y la dilatación, para permitir generar una compensación a esta pequeña insuficiencia fisiológica normal, mayormente en personas sanas. Y todo esto es en personas sanas. Y vamos a tener también sistemas neurohormonales, que son la liberación de noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación del péptido natriurético auricular. Mari. Sí. Antes que pases la siguiente, tengo una pregunta que hacerte. En un corazón sano, o hasta cierto punto sin ningún otro problema, ¿qué es lo que le consume más oxígeno al corazón o le consume más trabajo? ¿La parte de la contracción o la relajación? La contracción. Ok, correcto. ¿Y tú dirías que en una persona que ya tiene una insuficiencia cardíaca ya documentada o con algún tiempo, ¿qué crees que le va a consumir más trabajo al corazón que ya está enfermo? ¿La contracción o la relajación? Quizás lo contrario, o sea, la relajación. ¿Y por qué pensarías que es eso? Porque el corazón sufre algunos cambios que más adelante voy a ir como que explicando. Entonces va a haber un poco menos de demanda
o sea, va a haber más demanda de oxígeno y va a haber igual como que daño en las células, en la estructura del corazón, lo que haría que se le dificulte la relajación del corazón bajo el estrés que está por todos los cambios que sufre. Correcto, María Jesús, estuvo bastante bien eso. Vamos a estar platicando de eso, de acuerdo. Bueno, ahora sí, después de conocer un poco estos términos que nos van a ir ayudando, vamos a encontrarnos con la definición de insuficiencia cardíaca. Esta se define por la AJA como un estado que abarca todos aquellos estados en los que el corazón no va a ser capaz de bombear la sangre que el organismo necesita o que lo va a hacer a expensa de una presión ventricular elevada. Como vimos, creo que anteriormente el doctor Talito nos mencionó que no lo podemos considerar una enfermedad, sino es un síndrome, ya que se va a componer por signos y síntomas que se van a caracterizar junto a alguna alteración ya sea en la función o en la estructura cardíaca. Como parte de un poco de epidemiología, vamos a encontrar que afecta a más de 20 millones de personas. Tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Sin embargo, leí que es más probable que una mujer fallezca por insuficiencia que un hombre. Este síndrome lo vamos a encontrar que prevalece en la población de entre los 60 a 70 años. Es, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de hospitalización en urgencias a nivel mundial. Las personas que se les diagnostique la insuficiencia cardíaca van a tener de un 30 a un 40% de fallecer durante el primer año del diagnóstico. 50% va a fallecer a los 4 años y también encontré que aproximadamente 40% de la población puede volver a requerir durante el primer año una nueva hospitalización debido a la insuficiencia si ya se le trató la primera. Vamos a conocer un poco la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Vamos a encontrar acá ya los términos que anteriormente les fui mencionando. Vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida frente a la de FEBI conservada. En la de FEBI reducida vamos a tener que hay una falla en la función contráctil del miocardio que va a generar una dilatación ventricular progresiva. Esa lo encontré que mayormente puede ser en isquemia, donde pues las células se van a ver dañadas, y vamos a encontrar la de FEBI conservada, que va a ser una alteración en la distensibilidad miocárdica. Esta se puede encontrar en la hipertensión. Tenemos igualmente la insuficiencia cardíaca crónica. Esta va a ser por un aumento brusco de la precarga o de una disminución. Creo que lo puse al revés, doctor. Creo que esa es en la aguda, si no me equivoco. Pues allá dice que es aumento brusco, ¿no? Sí. Sí. Lo puse Yo al creo que revés. sí, ajá, pareciera Sí, que una sí. disculpa. Sí. Y va a ser por un aumento brusco de la precarga o la poscarga y una disminución en la marcada de la masa del miocardio. Esto es igualmente, lo podemos encontrar muy clásico en el infarto, en las isquemias, y la aguda va a ser que los pacientes se encuentran en una situación más o menos estable, que ya tiene tiempo el daño que se va generando en la capacidad funcional. Y vamos a encontrar que hay otros dos clasificaciones, que es la de la insuficiencia cardíaca con bajo gasto, con gasto bajo frente a la de gasto elevado, y la insuficiencia cardíaca derecha frente a la izquierda. No la quites. Déjalo un momentito allá, Mari. ¿Quién me podría decir otras clasificaciones de la insuficiencia cardíaca? Otras maneras que la podemos clasificar la insuficiencia cardíaca. Adelante, Palmira. Puede ser también crónica o aguda, según el tiempo de presentación de síntomas. Las agudas son más graves y de aparición pues más pronta, y la crónica ya
pasaron pues un tiempo y ya se adaptó y los síntomas pues ya son un poquito más leves por la misma Correcto, adaptación. correcto, que también creo que está ya en la diapositiva muy bien, Palmira. Ah, A no lo ver, vi. Stephanie, no, pero estuvo muy bien. Stephanie, Buenas tardes, ¿me escucha, doctora? sí, sí, Stephanie. Buenas Bueno, tardes. había leído la clasificación de la NIHA, que la divide en 4 clases según la capacidad funcional que tiene el paciente. Por ejemplo, en la clase 1, este tipo de insuficiencia normalmente no afecta su vida diaria. La clase 2 produce una ligera limitación de la actividad física o de las actividades diarias. La clase 3 ya hay una limitación notable, pero el paciente, si se encuentra en reposo, va a mejorar sus síntomas. Y en la clase 4, en cualquier actividad que esté realizando el paciente, va a encontrar signos y síntomas. Eso estuvo muy bien, Stephanie. También, igual que la que también comentó Palmira, tengo una pregunta nada más antes que apague su micrófono, Stephanie. ¿Cómo sabes en qué clase funcional se encuentra el paciente? Bueno, yo creo que se le podría preguntar si en sus actividades de la vida diaria encuentra, no sé, algo así como disnea o algo así. Por ejemplo, si es una persona que normalmente hace ejercicio, pues va a ser diferente a una persona que no hace ejercicio. Por ejemplo, si es una persona que cocina, un ejemplo en su casa, y empieza a sentir síntomas cuando está cocinando y antes no lo sentía, es como que un indicio de que podría estar presentando una insuficiencia. ¿Cómo se lo preguntarías tú, Stephanie? Pues ¿Cómo se lo preguntarías? Nada, o sea, esto está muy bien eso, está muy bien. Nada más que quiero saber, ¿tú cómo se lo preguntarías? pues podría ver si ha visto que presenta síntomas que antes no tenía. Ok. ¿Alguna otra cosa que, por ejemplo, te podría ayudar? Eso también estuvo bien. ¿Algo más que te pudiera ayudar? Ahorita lo platicamos, ¿verdad? Que es parte de lo que es el examen clínico. Melissa estuvo escribiendo compensada o descompensada, izquierda o derecha. Y eso, Melissa, ¿cómo lo puedes saber? Y Valentina puso un número. Está un poco raro. ¿Cómo podrías saber, Melissa, compensada o descompensada? Izquierda o derecha, sistólica o diastólica, ¿cómo lo sabemos? Supongo que algo le pasará a su micrófono. Te voy a preguntar mientras a ti, Rodrigo, ¿cómo puedes hacer la diferencia entre anterógrada y retrógrada? ¿En qué te Bueno, apoyarías? eso Exacto. sería con base en los síntomas que presenta el paciente. En un anterógrado, pues sería la dificultad del ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. Entonces, la presión se va a ir acumulando y va a afectar a la vascularidad de los pulmones. Entonces, el paciente tendría disnea, edema pulmonar y así. Y el retrógrado sería cuando hay disfunción del ventrículo derecho y la presión se empieza a acumular allá y va hacia atrás, ¿no? Y afecta ya pues a la circulación general, ¿no? Por las cavas ya tendrías que si reflujo hepatoyugular o ay, Hepatomegalia. sí, se me Ah, olvidó la del cuello. ajá. Edema de miembros inferiores posiblemente. Exactamente. ¿Tú crees, Rodrigo, que pudiéramos decir que haya momentos en que sea más pura derecha o más pura izquierda? O sea, que sea más que nada derecha o izquierda, o retrógrada o anterógrada. ¿Crees que haya un momento que lo podamos decir? Pues es que generalmente se suelen sobrelapar.
Y un paciente que en un principio tenga una insuficiencia izquierda va a presentar una derecha en algún punto de su evolución. O sea, siempre la evolución final de la enfermedad siempre va a ser que la insuficiencia sea global. Pero en general se suelen sobrelapar, o sea, no. Es correcto, ¿no? Eso que estás diciendo es correcto, porque puede haber izquierdas puras, sí. Generalmente podría ser que al principio del desarrollo de una insuficiencia cardíaca solo haya síntomas izquierdos, pero efectivamente después de cierto tiempo tendríamos izquierdos y ya derechos, ¿verdad? Anterógrados y retrógrados. Y también, pues, como decía Melissa, ¿verdad? Compensado o descompensada, la podemos hacer sobreponiendo la de la New York Heart, que es la que están mencionando, que es lo que estaban comentando y lo estaba leyendo aquí también, y de hecho lo estoy leyendo, que cuando hace actividades como caminar, vestirse, peinarse, exacto, se evalúan las actividades previas que ya habían dicho, se pregunta cómo serán sus actividades previas y se habla en descompensación de esas actividades. Ya lo habían dicho, ¿verdad? Cocina, camina a la cocina, camina al baño, come, se bañaba o hacía ejercicio, etcétera, ¿no? Y si esas actividades habituales ya no las puede hacer, es una manera de pensar que se encuentra descompensado. Y una manera que lo podemos medir es con la clasificación de la NIHA. Y también podemos hacerlo con la de la AJA. Bueno, me imagino que las vamos a estar platicando. Y Melissa lo escribió. Ahorita lo leemos para que pueda continuar Mari Jesús. ¿Continúa, doctora? Sí, por favor. Bueno, tenemos que en esta tabla un ejemplo de las enfermedades que van a causar la insuficiencia de gasto cardíaco disminuido y la de gasto cardíaco elevado. Igual puse estas dos tablas que salen en el CTO, que es de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, la de FEBI preservada, la izquierda y la derecha, con algunos de los síntomas que se van a dar en cada una. No la quites, Mari, para que veamos algo de esto. Espérame. ¿Cuál es la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca? Si fuera una pregunta de examen, ¿tú qué me contestas, Mari Jesús? Quizás la hipertensión. Si yo te dijera, tú dirías la hipertensión. Ok, espérame. ¿Alguien quisiera manifestar su opinión? A ver, Dami. Isquemia, un infarto agudo del miocardio. Entonces tú dirías que la cardiopatía isquémica. ¿Estoy bien? Sí. De gasto bajo, quiero pensar, Dami. Sí. Correcto, muy bien. Ahorita voy a hacer una indagación rápida. Adelante, Saúl. Puede ser por arritmias, doctora, por ejemplo, como una extrasístole. Arritmogénica, de hecho, es una causa frecuente, ¿verdad? Tú dirías que las arritmias, ok. Ahorita lo vamos a estar aclarando. David. ¿Alguna estenosis de las válvulas, doctora? Valvulopatías que se acompañan mucho de las arritmias, ¿verdad? Las arritmias y las valvulopatías van muy de la mano. ¿Qué sería importante saber para decir para decir que esa pregunta estuvo bien hecha en un examen? Valentina, te veí tu mano, ¿ya la bajaste? ¿Ya no lo quieres decir? No la he bajado. No, bueno, perdón. Según, depende si es con la fracción conservada o reducida, ¿no? Correcto, entonces tú dirías, esta pregunta está mal hecha porque usted no nos especificó de gasto cardíaco o de FEBI normal o disminuida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les vuelvo a preguntar cuál sería la primera causa de la insuficiencia cardíaca en general, ¿qué contestarían? En general, pues, o sea, de la fracción reducida es la cardiopatía isquémica. Muy bien. Y Eso de la conservada es la hipertensión. ¿Y qué crees que sea más frecuente? ¿La hipertensión o la cardiopatía isquémica?
Creo que la cardiopatía. ¿Sí? ¿Tu corazón qué te dice? La cardiopatía, Valentina. ¿Cuántos familiares tienes con cardiopatía isquémica y cuántos hipertensos? Bueno, ninguno de ninguno. ¿De veras? Dichosa. De verdad. No, perdón, no. Al contrario, festéjalo. Muy bien. Dice Melissa que su corazón hipertenso, dice que la hipertensión arterial. A ver, es importante que lo tengan en mente. Dianey, te escucho. La hipertensión arterial porque es más frecuente. O sea, de manera general es más frecuente. La hipertensión arterial, no te apagues, Dianey, no te apagues. La hipertensión arterial puede ser de gasto normal y de gasto bajo. ¿Qué te dicta tu corazón, Dianey? Pues sería más de normal o elevado. Normal o elevado. Ok, ahí vuelvo a... Muy bien, Dianey. Eso en este momento lo vamos a terminar de aclarar. ¿La hipertensión puede ser de gasto bajo? Es pregunta. Terminó en pregunta. Dianey dice que es más de normal a elevado. ¿Quién otra persona me dice? ¿Quién más me dice? Dianey, ¿tú quieres volver a hablar o no quieres bajar tu mano? Ah, no, ya la bajó. Rodrigo. Sí. Pues yo creo que sería de gasto bajo porque la hipertensión arterial hace que aumente la poscarga. Entonces el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder sacar la sangre del ventrículo. ¿Te acuerdas cuántas fases tiene la hipertensión arterial? ¿Cómo se puede dividir, Rodrigo? En fases. No lo recuerdo. ¿No te acuerdas? Doctora, Okay. pero igual yo le quería comentar de la pregunta que hizo. Yo diría que sí sería pues la enfermedad de arterias coronarias o cardiopatía isquémica, porque generalmente es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, digamos, izquierda, y la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda, como tal. Entonces, si me preguntaran de forma global cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, yo diría eso. Tú dirías que la La cardiopatía cardiopatía isquémica. isquémica. Ok. O bueno, más bien sería un síndrome coronario agudo. Sí, porque tienen que... Bueno, no, está mejor la cardiopatía isquémica porque los síndromes coronarios agudos no necesariamente van a tener, sobre todo en agudo va a ser más difícil que generen una insuficiencia cardíaca. Generalmente se va a dar la insuficiencia cardíaca cuando haya el remodelado, cuando el síndrome coronario deja una huella y deja algo, que es lo que va a hacer que se produzca una cardiopatía isquémica, que a su vez va a dar lugar a una insuficiencia cardíaca. Dianey. Bueno, yo quería contestar lo de las etapas de la hipertensión arterial que podrían ser en hipertrófica o bien dilatada y que a partir de esto iba a depender pues en cuál, o sea, en qué si era de bajo o alto gasto. Súper bien también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo Eh, podemos saber? O sea, es que primero es por la cuestión del tiempo y la compensación. En primera instancia se da una etapa de hipertrofia. Muy bien. Y Después luego, la dilatada. Y recuerdo que en el Harrison decía que la coronariopatía era la causa número uno de las insuficiencias cardíacas en un 60-70%, pero la hipertensión era en un 70%, lo cual pues como que se contradice, pero entiendo que es dependiendo de alto y bajo gasto. Como la más frecuente es la de, o sea, es la hipertensión por la frecuencia, porque hay, en la fase inicial pues es la hipertrófica. No sé si me di a entender. sí, yo sí lo entendí y ahorita lo voy a terminar de explicar para que quede claro. ¿Alguien más que quiera manifestar su opinión? Como siempre, les agradezco siempre su participación. Miren, si ustedes ven esa diapositiva que tiene Mari Jesús, que tiene aquí, en la de FEBI reducida y FEBI preservada, que es la clasificación más utilizada. Evidentemente necesitamos un eco,
pero al ratito que hablemos de los estudios diagnósticos, pues vamos a platicar un poco de la importancia del ecocardiograma. Entonces, aquí dice, bueno, un poco la prevalencia. Ahorita me voy a saltar esa parte y nos vamos con la otra. La FEBI reducida la consideramos de menos de 40%, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y aquí vean, por favor, donde dice dilatación del ventrículo izquierdo. En la FEBI reducida ya hay dilatación del ventrículo izquierdo. Eso puede pasar, como bien también ya mencionó ahorita Dianey y también lo estuvo mencionando Rodrigo. Tenemos que la dilatación del ventrículo izquierdo se va a dar en la fase dilatada de la hipertensión, o sea, aquellos pacientes de mucho tiempo, me imagino que cuando hablaron un poco del remodelado en lo que son los síndromes coronarios agudos, hablaron un poco de lo que es el remodelamiento. En el remodelamiento, pues vamos a tener precisamente esas etapas. Y generalmente cuando el remodelado es mayor, pues va a generar una mayor dilatación o una mayor desgaste ya del corazón, áreas isquémicas, áreas donde no hay oxígeno, donde no hay conducción tampoco. Entonces hay una dilatación. En la de FEBI reducida y dilatación, la mayor parte de las FEBI reducidas es la cardiopatía isquémica. Sí, esa es la mayor, el de FEBI reducida o la hipertensión, pero la hipertensión ya en una fase dilatada. Ahora, entre la FEBI preservada, esta parte diría no hay dilatación. En la hipertensión hipertrófica, digamos, en la fase de la hipertensión donde solo hay hipertrofia, como ven, dice abajo, hipertrofia ventrículo izquierdo frecuente. Y la hipertensión es el mejor ejemplo, porque pasa por las dos etapas. Entonces, la hipertrofia es frecuente y la dilatación no. Entonces, la fracción de eyección se mantiene. Entonces, ¿qué es más común? ¿Qué es más común? El que sea en una forma general sería la hipertensión. Pero ¿qué pasa? Si normalmente el paciente va a presentar los síntomas hasta que ya tiene datos pues de disnea, autopnea, todo lo que vamos a ver. Por eso, ¿verdad? Es lo que nosotros consideramos como ya síntoma, que ya tiene síntomas. Por eso podríamos decir, bueno, en general es la hipertensión, pero cuando ya tienen esos síntomas, el gasto es que la FEBI es reducida. Entonces, la siguiente pregunta era, o para aclararlo, que quede bien, sería, ¿cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida? Y entonces sí, sería la cardiopatía isquémica y la hipertensión en segundo lugar en la fase dilatada. Y en general yo diría que la hipertensión. A lo mejor hay un poco de controversia en cuanto a los porcentajes, pero sí lo que podría estarse como no llevando un adecuado conteo, o lo que puede es que el paciente no tiene síntomas. El paciente no ha presentado síntomas generalmente hasta que ya tiene descompensación. Había que hacerle un ecocardiograma a todos los pacientes hipertensos, lo cual no se hace en México para poder, ni en muchas partes, ¿no? No se le hace un ecocardiograma a cada paciente hipertenso para saber cómo está su FEBI. Y en general, la fracción de eyección debe ser adecuada en los pacientes con hipertensión. Y ahorita veo, Diana, esta imagen que pusiste. Y hablando un poco de izquierda y derecha, les quiero preguntar algo. ¿Hay insuficiencias cardíacas derechas puras? Hace un ratito se lo preguntaba a Rodrigo. Rodrigo lo explicó muy bien. Hizo un juego de palabras que dijo, muy bien, ¿no? Primero es la izquierda y luego la derecha. Y que realmente cuando tienen la derecha es cuando ya la tienen global y entonces es cuando ya generalmente es una insuficiencia cardíaca global y ya es un paciente que tiene pues muchos síntomas, ya va a tener de todo, ¿no? Y crepitantes, ingurgitación y demás, ¿no? Adelante, Andrés. Se me ocurriría una estenosis pulmonar, doctora. ¿Por qué? Porque al no poder hacer una contracción adecuada del ventrículo derecho, se estaría sobrecargando cada vez con más líquido, que llevaría a una hipertrofia y en algún momento a un desgaste. En esta causa que estás mencionando, Andrés, ¿qué piensas que pudo haber dado lugar a una estenosis pulmonar? Una endocarditis. ¿Y eso por qué se produjo? Por una infección. Pudiera ser, ahorita lo platicamos bien, estuvo bien tu razonamiento, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir si hay derechas puras? Si bien no son nada frecuentes, nada es así, nada frecuentes las puras,
podemos hacer algunos razonamientos. Adelante, Misael. Pues un infarto del ventrículo derecho podría ser. Podría ser, aunque, bueno, a ver, Misael, vamos a hablar un poco del infarto del ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho puro, ¿hay? O sea, puro, que solo se le infarte a uno al ventrículo derecho. ¿Cómo lo sabrías, Misael? Voy a confiar en que ya tuvieron 3 días de síndromes coronarios. O sea, sería por la... O sea, si hay un infarto, perdón, de ventrículo derecho, pues esto de las manifestaciones que va a tener el paciente, pues, con las que mencionó Rodrigo hace rato, ¿no? De plétora yugular, o sea, edema, o sea, se van a manifestar de manera pues, rápida, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el infarto del ventrículo derecho, Misael? ¿Quién lo origina? ¿De qué se tapa o qué? No sé si me explico. ¿Qué es? sí, de qué vaso, ¿no? O algo así. ¿O cómo lo vemos? Algo así quiero preguntar. Pues dependiendo de la circulación del corazón, no todos tienen la misma perfusión por la misma arteria del ventrículo, pero la mayoría sería por una afección de la coronaria derecha o de sus ramas, o algunos igual el ventrículo derecho está perfundido por una rama de la coronaria izquierda. ¿Y cómo lo sabemos? Pues eso solo se podría saber por una coronaria arteriografía. ¿Y en el electro cómo sospechamos que viene del Bueno, en el ventrículo electro derecho? se vería porque, bueno, primero podríamos ver cambios en lo que es en las derivaciones inferiores, que nos podría hacer sospechar que hay un infarto de ventrículo derecho, y en ese caso se tomarían las derivaciones derechas, B3 y B4 derechas. Ahí podríamos ver los cambios, la elevación del ST. Muy bien, Isael. Ahí hay bastante de lo que podemos hacer. Ahorita voy a aclarar esa parte. Voy a escuchar a tus compañeros y sí, vamos a aclarar esa parte. A ver, Dianey primero alza su mano y luego lo escribe en el chat si no me apuro. Así me siento, Dianey. A ver, Dianey, dime. Dianey, ¿ya no quieres hablarme? No. Bueno, era tal cual lo que dijo mi compañero Misael, porque pues primero, en primera instancia lo veríamos, o sea, haríamos un electro y ahí veríamos que está afectado pues la cara inferior, las derivaciones de la cara inferior, y sabiendo esto pues tendríamos una idea de la arteria la cual podría estar teniendo pues esta, esta isquemia. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Misael entonces, Dianey? Ajá, sí, sería la arteria que está irrigando la cara. ¿Cuál es? Sí, creo que ya lo dijo. ¿Cuál es? Ya lo mencionó. ¿La arteria? Pues sería la posterior, interventricular posterior. O sea, la cara posterior. En la cara posterior, no la... Si hablamos del inferior. Bueno, en la inferior sería la interventricular anterior. Dianey. La inferior, ¿quién la irriga? ¿Desde dónde nace la irrigación de la coronaria izquierda? Dianey. Bueno, te voy a dar un segundo para que lo recapacites eso, porque sí está bien el razonamiento. Ahorita voy a tomar un momentito de pausa en ese aspecto para que lo aclaremos y yo espero que, como les digo, que de luego sí les quede claro, porque capaz que lo estoy intentando aclarar y no aclaro nada. A ver, Dami, dime. Pues lo que estaba preguntando de la irrigación de la cara inferior, creo que es por la coronaria derecha. Muy bien. ¿Y una de sus ramas, cuál es? Ay. Dios, eso que se los puse, que lo hagan allá, no me hacen caso. Les puse porque eso es pregunta de la vida, no es pregunta de examen, es pregunta de la vida. Todos en algún momento de su vida se van a topar
con algo de los infartos. Entonces es importante que conozcan bien la circulación del corazón. Ya todos bajaron su mano, ok, ya están como Dianey, ya no quieren platicar conmigo. La marginal derecha, doctora. A ver, Misael. La marginal. A ver, vamos a repasar. Total, nos tomamos unos 5 minutos más, Misael. Dame la circulación de la coronaria derecha. La coronaria derecha sale de la aorta y se va por lo que es pasa sobre la aurícula derecha y ahí da varias ramas que irrigan lo que es pues esta área. Las más importantes son la marginal derecha y en la mayoría de las personas da la que es la interventricular posterior, que sería la terminal. ¿Qué es lo que habían dicho antes? Falta unas de sus ramas más importantes, las primeras, faltan unas de las importantes también. Esas que están diciendo son de parte de lo que da, ¿no? Y es correcto, pero falta una o dos de las más comunes, de las que tienen problemas más graves. ¿No te acuerdas de las primeras? ¿Alguna otra, Misael? Bueno, la coronaria derecha da la rama para el nodo sinusal, ¿no? Muy bien. Una, muy bien. ¿Y la otra? Ya no me acuerdo. Muy bien. No importa, Misael, estuvo muy bien eso. A ver, espérame. Adelante, Palmira. Creo que solo le falta la descendente, ¿no? Que es la que llega a la cara posterior, para complementar lo que decía Misael. Muy bien, Palmira. ¿Alguien más que se acuerde de algo que haya quedado pendiente, Brandon? Igual la coronaria derecha va a irrigar al músculo papilar posteromedial. Y pues esto creo que implica más en las complicaciones que podría tener después el paciente. Por ejemplo, Brandon. Pues creo que tienen, o sea, estaba leyendo y creo que tiene más riesgo de muerte cuando... Sí. En eso radican que los pacientes tienen más riesgo de muerte cuando se rompe. Se obstruye esta arteria. Sí. Ok, la rotura de los músculos papilares, ¿verdad? Causa de muerte súbita por síndromes coronarios. Bueno, voy a regresar a mi pregunta original, a ver si alguien tiene algo más que decir y si no hay nada más que decir. Y aquí me gustaría igual, Mari, si tú tienes algo que decir o hayas leído algo, lo digas de una vez. Hay insuficiencia cardíaca derecha pura. Yo oí todo lo de las cardiopatías isquémicas. Algo que no hayan dicho, que consideren que puede dar una insuficiencia cardíaca. Adelante, Raizer. Puede ser por una insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué piensas que la insuficiencia tricuspidia pudiera darlo? Porque cuando el ventrículo derecho se vaya a contraer, va a haber una regurgitación de sangre. Entonces, la sangre va a regresar a la aurícula derecha y con el retorno venoso se va a ir acumulando más sangre todavía y puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Claro, eso, el razonamiento es bueno, es igual más o menos a lo que habían mencionado de la insuficiencia aórtica, de la estenosis aórtica y las valvulopatías. Ahorita voy a mencionar eso. Jaime. Igual puede ser por cirrosis, doctora. Bueno, esa es una causa que podríamos considerar extracardíaca. Pudiera ser, allá tendríamos una opción, ¿verdad? Porque puede producir hepatomegalia y todo eso. ¿Es correcto? También podría ser, Jaime. ¿Cómo? Cuando uno tiene un infarto de la cara inferior o del ventrículo derecho, que es algo que han estado mencionando, o yo puedo pensar que la falla solo es derecha, ¿qué síntomas piensan ustedes? Y traten de razonar lo que estoy preguntando. ¿Qué síntomas piensan que va a tener el paciente? Por ejemplo, en el caso del infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho, y lo que dijeron al principio, y discúlpenme que no me acuerdo de exactamente quién lo dijo, por si no lo digo,
pero, por ejemplo, que explicaron muy bien, creo, no me acuerdo si fue Misael, de la, cómo se extiende, ¿no? De la cara inferior pasa y veo, y tomo un B3 y un B4 derecho, si veo que hay una elevación del ST, entonces yo digo que es el ventrículo derecho, y es puro, nació de la coronaria derecha, pero se extendió hacia el ventrículo derecho, y es correcto. La manera como lo veo es con un B3 y B4, y obviamente cambios en la cara inferior, que es donde nace. Entonces, ¿cómo pudiera yo decir que serían los síntomas de un infarto puro del ventrículo derecho? Andrés. Pues así como ya puso Diana en el chat, síntomas congestivos como ingurgitación yugular, edema de miembros, hipertensión portal. Muy bien, eso es todos sus votos, ¿eh? Que conste que los votos van por los congestivos. Ya ha ido, la mayoría se está yendo por los congestivos. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una llamada de WhatsApp? Palmira. También puede ser dolor en el cuadrante superior derecho por la congestión hepática. La congestión hepática, sí, puede haber dolor abdominal. Correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Miren, ¿cuáles son los... ¿Hipotensión podría ser igual? ¿Quién dijo? ¿Misael? Sí. ¿Y tú qué piensas que es más común en el infarto del ventrículo derecho? ¿La congestión? Tal vez por la evolución aguda sería la hipotensión, ¿no? Porque es algo rápido. Quiero que... sí, Misael, sí. Vamos a pensar que el paciente tiene una obstrucción de la coronaria derecha. Una de sus principales ramas nace, y ya lo dijeron, del nodo sinusal, y luego al nodo AB, y de allí se va yendo hacia la parte posterior. Sus principales síntomas son los trastornos del nodo sinusal, efectivamente, los trastornos del ritmo, o sea, bradicardia e hipotensión, ¿verdad? Puede haber diaforesis y bajo gasto. Por lo tanto, los síntomas congestivos del ventrículo derecho no son frecuentes. De hecho, no se asocian al ventrículo derecho. Generalmente el ventrículo derecho va más por la bradicardia, va por la hipotensión. Y si hablamos solo del infarto del ventrículo derecho, el que ya se comprobó que se extendió el ventrículo derecho, y la mejor manera de comprobarlo es exactamente como lo dijeron, con un electrocardiograma con B3 y B4 y Rs en B1 y B2, pudiéramos decir que está en el ventrículo derecho. Y si pensamos que es el ventrículo derecho, vamos a pensar que hay bradicardia, hay hipotensión y hay datos de bajo gasto. Y es el único infarto que se puede manejar hasta con un poquito de volumen. ¿Por qué? Porque lo que ustedes piensan que es lo que da la congestión, la hepatomegalia, el edema, la citis, la ingurgitación, todo lo que ya explicaron, es cuando es al revés. Cuando primero se dañó el ventrículo izquierdo, ya afectó la parte derecha, pero ya hay congestión porque ya en lo que es el ventrículo derecho ya hay sobrecarga que proviene del izquierdo. Entonces, cuando falla del izquierdo y después pasa al derecho, es exactamente igual que cuando es izquierda y derecha, es cuando se presentan los síntomas de ascitis, edema, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia y todo eso. Pero generalmente en el infarto del ventrículo derecho eso no pasa. Pasa primero la bradicardia, la hipotensión y el bajo gasto, y normalmente no va a tener ningún dato de congestión, porque no pasó por el daño del ventrículo izquierdo. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, si no quedó claro, ya saben que pueden levantar su mano. Ahora, cuando yo pregunto si es una insuficiencia cardíaca derecha pura, es muy difícil. Es muy difícil porque casi todo lo que ustedes mencionaron, principalmente las valvulopatías, estenosis, etcétera, van a dar un problema con el ventrículo izquierdo. Y al dañar al ventrículo izquierdo, van a producir después lo que es el ventrículo derecho y volveríamos a lo mismo. Generalmente ya va a haber fracción de eyección reducida y no va a ser tan pura la insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente la insuficiencia cardíaca derecha puede venir por causas extracardíacas. Pudieran ser algunas causas extracardíacas que pudieran generar una... Y bueno, allá pudiera ser la cirrosis, pero la cirrosis allá pues está un poco más difícil porque habría que hacer también eco y todo, cosa que pienses que no es por la cirrosis. No sé si también me explico, o sea, que la citis, el edema y la hepatomegalia no es de la cirrosis,
sino es por una insuficiencia cardíaca, que es la cirrosis cardíaca, que le llaman, ¿no? Pero bueno, ahí ya tendríamos que hacer algunas otras cosas para comprobar que también hay falla del corazón. Entonces, generalmente lo que viene del corazón va a producir directamente primero a un daño a lo que es el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Entonces, generalmente las insuficiencias cardíacas derechas puras no hay, y no hay de causas generalmente de origen cardíaco. Y hablando solamente del infarto del ventrículo derecho, el infarto del ventrículo derecho siempre asócienlo con datos de bajo gasto, bradicardia e hipotensión. Esos son sus síntomas más característicos. Tendría ya que pasar cierto tiempo para que pudiera generar ya los síntomas que ustedes dicen, pero les repito, esos síntomas que ustedes dicen es generalmente cuando el ventrículo izquierdo ya está afectado, entonces después afecta el derecho. El derecho puro generalmente da datos de bajo gasto. Espero que haya quedado claro esa parte. Y si tienen alguna duda, levanten la mano mientras voy a dejar que Mari siga su exposición. Bueno, vamos a revisar un poco de la etiología. Vamos a tener causas subyacentes que van a ser por daño directo al corazón. Vamos a tener la insuficiencia miocárdica por una falta de contracción en la musculatura. Vamos a encontrar entre esto miocarditis, miocardopatías, tóxicos, enfermedades metabólicas como diabetes. Vamos a tener también afectación miocárdica secundaria a alteraciones extramiocárdicas o de las válvulas cardíacas, como algunas que ya fueron mencionando. Vamos a tener también causas que no se originan directamente por el déficit de la contractibilidad, pero sí va a alterarse el llenado cardíaco, como son las alteraciones del ritmo, la restricción miocárdica, neurismas, estenosis mitral o tricuspidia, que fue alguna de las causas que pues ahorita fueron más o menos mencionando. Y vamos a tener causas que van a desencadenar esta insuficiencia, unas que van a ser de origen cardíaco, ya sea arritmias o fármacos inotropos negativos, o de origen extracardíaco, que va a ser por una necesidad del aumento del gasto cardíaco, como es la anemia, el embarazo, la tirotoxicosis, un aumento por demandas metabólicas que se puede dar en infecciones, aumento de la presión arterial pulmonar por embolia pulmonar o sistémica, una depresión del miocardio o sobrecarga del sistema circulatorio, y también se puede dar por aumento de ingestión de sal, ejercicio excesivo físico excesivo, no que el cuerpo esté como que acostumbrado, sino en exceso, crisis emocionales o por algún tratamiento que se esté dando. Son algunas de las causas. Una pregunta fácil, Mari. ¿El gasto cardíaco en estos ejemplos de causas, de otras causas, cómo va a estar? Fácil, una pregunta fácil. ¿Elevado? Ajá, de gasto alto muchas veces, ¿verdad? Pueden hacer algunas normales, pero por lo general o es normal o es elevado, correcto. Así se clasificaban hace más tiempo, ¿verdad? Sí. Se utilizaba también esa clasificación, gasto alto, ¿verdad? Gasto normal y gasto bajo, pero obviamente pues eso ya se quitó y solo hay de FEBI reducida y de FEBI normal o elevada, correcto. Bueno, esto nada más para recordar, se volvió a repetir la diapositiva. Y vamos a tener la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a tener, primero, va a generarse una noxa o alguna enfermedad, llamémosle hipertensión, isquemia o lo que nosotros queramos. Va a producirse un daño y esto va a tratar el corazón, y en nuestro cuerpo va a generar un sistema de compensación en el que va a entrar el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y se va a desencadenar igual procesos inflamatorios en el cuerpo. Esto va a ser para contrarrestar ese daño que se está ocasionando.
en el que se va a tratar de contrarrestar por el péptido natriurético auricular, el ventricular, las bradicininas, el óxido nítrico y prostaglandinas. Se va a generar una reparación del daño. Esto que les estoy explicando es cuando es un daño que es por un corto tiempo o que no se está generando repetitivamente, y se va a generar entonces, el cuerpo va a tratar de reparar el daño por medio del inotropismo del sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de constricción del corazón, aumentando la tensión arterial y la volemia. Y todo esto, ya que se genere la reparación, el sistema parasimpático va a contrarrestarlo para llegar otra vez a la homeostasis. Sin embargo, esto podemos encontrar que en la insuficiencia cardíaca no sucede, ya que el cuerpo está expuesto pues a este sistema de compensación del cuerpo que se va a estar repitiendo una y otra vez porque el daño está permaneciendo ahí. El daño está ahí, por lo tanto, a largo plazo el sistema nervioso parasimpático ya no va a inhibir al sistema nervioso simpático. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a retroalimentar al sistema nervioso simpático. Va a haber mecanismos proinflamatorios. Lo que les comentaba anteriormente, la célula se va a dañar, va a hipertrofiarse por el daño que está recibiendo. Esto va a hacer de que requiera mayor cantidad de oxígeno, pero como no hay nuevos vasos que se creen, entonces no se le llega los suficientes nutrientes ni tampoco el oxígeno. Esto va a hacer que el sodio y el calcio vayan a estar desproporcionados, los organelos van a estar más pequeños en las células, al final la célula va a generar una apoptosis y esto va a disminuir la cantidad de los miocitos que tiene el corazón, produciendo una necrosis, y esto va a generar aún más que el corazón esté con un estado inflamatorio. Y esto va a ser como que parte de lo que está sucediendo a nivel celular cuando comienza la insuficiencia, pero también va a haber daño en la estructura del corazón. En la matriz extracelular vamos a encontrar que se va a destruir debido a que se van a activar los fibroblastos, y esto va a generar que fibrosis en el corazón, que va a aumentar la rigidez y va a predisponer a las arritmias, que más adelante mi compañero les va a ir explicando un poco en el electrocardiograma, y se va a generar igual pérdida de miocitos y pérdida de la estructura del corazón. Esto va a llevar a que disminuya el inotropismo del corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco, y esto va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces el corazón se va a tratar como que de compensar, o se va a dilatar por lo que ya vimos de la ley de Laplace, pero esto va a hacer que la poscarga aumente, va a hacer que el corazón le va a costar, por lo tanto, bombear la sangre, y la precarga va a aumentar. Esto va a hacer que el riñón y los mecanismos de inflamación van a retener sodio y calcio, y esto va a hacer que haya una mayor cantidad y mayor dilatación del corazón. Y por parte a nivel sistémico vamos a encontrar de que como hay una hipoperfusión en el riñón, va a generarse una mayor retención de sodio y de agua, y esto va a generar una hiponatremia relativa y una hipovolemia relativa. Y también va a haber una vasoconstricción periférica que va a volver a retroalimentar que el sistema de renina-angiotensina y el sistema de inflamación. Y por parte del sistema de renina-angiotensina vamos a encontrar que la hipovolemia va a ser por la mala distribución de líquidos que se va a generar en el cuerpo, porque tenemos de que hay órganos hipoperfundidos, y por lo tanto el sistema nervioso simpático lo va a tratar como que de regular, pero trabaja de más o se sobreregula, y se vuelve a generar vasoconstricción en las arteriolas eferentes del riñón, llega por lo tanto menos sangre, y va a haber una hipoperfusión en todo lo que es nuestro cuerpo, generando así todos los síntomas que más adelante vamos a ir mencionando.
No quites esa, Mari. Estuvo muy bien todo lo que explicaste. No puedo evitar pensar en algo que no es pertinente en este momento, pero lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar, en función para el tratamiento, sé que lo vamos a hablar después, pero te lo voy a preguntar una vez. ¿Cuáles son las pautas del tratamiento según esta fisiopatología? O sea, los puntos clave. No quiero que me expliques no sé si me explico, no el manejo detallado, sino los puntos claves que hay que tratar en base a esta fisiopatología. Tenemos que tratar para empezar la enfermedad base, el daño base. O sea, no sé si por ahí se va la pregunta. A ver, todo lo que se te ocurra. O sea, yo lo que trataría de hacer es, para empezar, buscar como que qué es lo que está causándome esta insuficiencia y tratar la enfermedad base para evitar que se prosiga esta insuficiencia y este daño en el corazón. Correcto. ¿Alguien más quiere manifestarse? ¿Dami? Pues según lo que explicó Mari, es ir corrigiendo estos mecanismos de compensación que pues ya después de cierto tiempo, en lugar de pues ayudar, están perjudicando al paciente. Por ejemplo, Dami, para ti, ¿cuál sería por ejemplo, Mari me dice, para mí lo importante sería tratar la causa. Para ti, Dami, ¿qué sería algo importante? Pues, o sea, es lo que dije, por ejemplo... algo que tú creas que es algo importante, que no se te puede pasar. Pues, al activar, por ejemplo, pues todo el sistema simpático, pues sería, por ejemplo, un bloqueador para, pues, evitar esa activación que está constante. Un beta bloqueador, uso de beta bloqueadores para disminuir la frecuencia, disminuir que se esté contrayendo, me imagino, ¿no? Y tratar de disminuir el gasto y el consumo de oxígeno. ¿Estoy bien? Sí. Ok, muy bien. Para ti, disminuir esa parte, ¿de acuerdo? El consumo de oxígeno, el gasto. ¿Odaris? Igual, por ejemplo, depende de la fisiopato, son los síntomas que nos van a dar. Por ejemplo, si estamos hablando de un bajo aporte de oxígeno, podemos esperar síntomas anterógrados. Y si hablamos que de una aumento en la precarga, podemos hablar de síntomas retrógrados. Y pues un ejemplo de eso es que si veo que hay síntomas retrógrados, como por ejemplo edemas periféricos y derrames pleurales, ascitis, pues yo daría diuréticos. Muy bien. Una pauta es el diurético, ¿correcto, Daris? Muy bien. ¿Rodrigo? Pues ya dijo Dami beta bloqueadores y Odaris los diuréticos. Harían falta pues los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o del receptor de aldosterona. ¿Cuáles son, Rodrigo? La espironolactona, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Sí, de hecho, todos esos son los fármacos que han demostrado que reducen la mortalidad en estos pacientes. Exacto. El chiste es saber usarlos, ¿verdad? Hay un momento en el que podemos usarlos y hay un momento en el que no podemos usar todo. Pero esta es una imagen que la verdad apoya mucho en cuanto a pensar en las pautas que no deben faltarnos en el tratamiento. Disminuir la contractilidad, disminuir el consumo de oxígeno, el cansancio del corazón, la falla del ventrículo, corregir la causa, usar diuréticos, podemos utilizar YECA, ¿verdad? Lo vamos a platicar ya cuando hablemos del tratamiento, pero me gusta esa imagen para que ustedes, pues, entre nosotros, ¿verdad? Entendamos por qué se da esto, ¿no? ¿Para qué se da? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque hay un sistema de retención de agua y sodio, porque hay problemas de la relajación porque ya está dilatado y ya está hipertrófico, ya el corazón tiene muchos problemas con la relajación y tenemos que disminuir ya su contractilidad porque ya está cansado, porque tenemos que asegurarnos de que hay una buena eliminación de agua y de sal. Entonces, todo eso es la pauta del tratamiento y es importante que entiendan de dónde viene. Adelante, Mari. Bueno, esta es otra imagen que puse más o menos para entender lo que ya expliqué. Y vamos a tener que podemos encontrar el remodelamiento cardíaco o la
¿Cómo se puede dar? Por sobrecarga de presión. Este va a generar una hipertrofia concéntrica. Esto va a ser debido a que hay un aumento de la presión sistólica. Esto va a hacer que, por lo tanto, haya una mayor tensión en la pared y va a haber una adición paralela de las miofibrillas, o sea, el cambio que se va a dar por parte de las miofibrillas va a ser de manera paralela y se va a generar un engrosamiento hacia adentro, generando esto que podemos ver en el centro, que es la hipertrofia concéntrica del corazón. Que es de lo que platicábamos hace un ratito. Y también puede darse el remodelamiento por la sobrecarga de volumen. Este va a ser, por lo tanto, hay un aumento en la presión diastólica, hay un aumento en la tensión de la pared en la diástole. Esto va a hacer que haya la adición de nuevos sarcómeros, se va a relajar también el músculo lo suficiente, va a haber un aumento del tamaño de la cavidad para que pueda dar toda esa sangre que regresa al corazón o que se permanece en el ventrículo, y va a haber, por lo tanto, una hipertrofia hacia afuera que va a ser excéntrica. Bueno, ahora un poco del cuadro clínico. Vamos a ver los síntomas por la insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Como bien ya mencionó Rodrigo, mayormente es muy frecuente. Yo realmente no leí que se diera, como usted dijo, doctora, de que fuera hubiera como insuficiencia cardíaca derecha pura, pero sí mencionaba que siempre es izquierda. Comienza los síntomas cuando ya hay la insuficiencia cardíaca izquierda, se puede presentar un edema pulmonar, se puede presentar tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, se puede generar la fibrilación auricular y se puede generar azoemia por lo que les mencioné de que hay una vasoconstricción en las arteriolas diferentes en el riñón, y también por parte de por todo el proceso inflamatorio, y posteriormente de que la insuficiencia cardíaca izquierda se presenta, es muy frecuente de que a lo largo del tiempo se presente como consecuencia la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando se presenta la insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver ya síntomas sistémicos, signos y síntomas sistémicos, en el que se va a ver edema en miembros inferiores, un acúmulo de sangre en venas sistémicas, la plétora yugular, vamos a encontrar hepatomegalia, podemos ver también como consecuencia del acúmulo de sangre y líquidos la citis. Y podemos ver algunos síntomas de este cuadro que encontré, que puede ser síntomas de bajo gasto como hipoperfusión pulmonar, síntomas congestivos, que puede ser edema periférico, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, oliguria. En síntomas de bajo gasto vamos a encontrar igual hipoperfusión periférica, otra vez oliguria, astenia, debilidad, confusión, insomnio. Podemos ver shock cardiogénico. Los síntomas congestivos, vamos a encontrar congestión pulmonar en la parte izquierda del corazón, disnea y los síntomas que ya más o menos les expliqué. Y en la exploración física, en la insuficiencia cardíaca derecha, podemos encontrar la ingurgitación yugular, que más adelante mi compañero les va a explicar cómo se clasifica, cómo lo vamos a poder ver, un reflujo hepatoyugular, hepatomegalia. Y por parte de la exploración física de insuficiencia cardíaca izquierda, podemos ver la auscultación, crepitantes inspiratorios, sibilancias, esputo, un ritmo de galope, disminución de la tensión arterial. Bueno, y ya pasando a... Espérame un minuto, Mari. Bueno, como ya está más que explicado esta parte, por eso ya no me detengo en esta parte. Generalmente son izquierdos, ya creo que lo hemos dicho bastante, y después los izquierdos pues generan los derechos, pero generalmente pues pueden todos estar mezclados, ¿no? No es un paciente con insuficiencia cardíaca puede presentar ya tanto izquierdos como derechos, creo que eso ya está claro. Una pregunta más, Mari. ¿Qué es el S3 y el S4? Son los ruidos que se van a escuchar a la auscultación del corazón, los latidos.
O sea, sí, pero ¿qué significan, Mari? ¿Qué es el S3? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se da en insuficiencia cardíaca? Bueno, me acuerdo que se presentaba cuando había, si no me equivoco, estenosis de la válvula. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo muy bien. Correcto, no importa, Mari. Alguien que me diga, que me explique un poquito rápidamente de dónde viene el S3, S4, y voy a aprovechar perfecto, ahorita pregunto y ya, ahorita ya vi sus manos, y voy a preguntar también, para que levanten su mano si lo saben, otros signos o datos clínicos, pues, lo vamos a dejar en esta diapositiva, que nos pueden ayudar con el diagnóstico. Adelante, Odaris. Odaris. Se fue Odaris. ¿O me fui yo? A ver, Valentina, ¿me escuchan? Sí, doctora. A ver. El S4 creo que era más que significaba que había hipertrofia o algo del ventrículo izquierdo, porque era el ruido que se hacía que se hace cuando choca la sangre con la pared rígida del ventrículo. Y el S3 creo que es cuando había como choque de sangre con sangre. Sangre con sangre. Es correcto, Valentina. A ver, vamos a oír, Laura. ¿Tú qué nos tienes que decir? Iba a mencionar lo mismo que dijo Valentina, entonces. ¿Algo que quieras agregar? Ajá. Sé que es más característico el S3, que es choque de sangre contra sangre por un aumento de volumen intradiastólico. Es más común que el S4, que se suele escuchar más en infarto, que es el choque de sangre contra la pared rígida, y pues esto se relaciona con una hipertrofia ventricular izquierda. Pero pues es lo mismo. Perfecto, ¿no? Muy bien, qué bueno. El S3 se podría presentar sin insuficiencia cardíaca. ¿Qué piensas? No apaguen su micrófono, Valentina y Laura. ¿Perdón? ¿Se puede presentar sin datos de insuficiencia cardíaca, el S3? ¿Qué piensan? Siempre les pregunto cosas raras. ¿Se puede presentar insuficiencia derecha pura? ¿Se puede presentar un S3 sin insuficiencia cardíaca? ¿Qué piensan? A ver, Dianey. Según yo, podría ser normal en niños y adolescentes. Dianey, eso está difícil para mí. Algo fácil. ¿Tú qué piensas en un paciente con insuficiencia cardíaca? Más bien sin insuficiencia cardíaca, ¿podrías oír un S3? Sí, tiene, creo que había leído, sí tenía, por ejemplo, anemia, o sea, había leído en los casos de anemia. Anemia, ok. Ahorita también lo volvemos a poner en el punto. Esto es también como una aclaración, el S3 y el S4. ¿Alguien que me diga otros síntomas que no están en el cuadro clínico que nos puedan ayudar? Que no estén aquí escritos, que hayan leído o hayan... ¿Laura? Pues creo que si se presenta de manera crónica, pues ya podemos ver una cardiomegalia, ¿no? Bueno, de acuerdo, claro, es correcto, Laura. La cardiomegalia es común, ¿verdad? Que se puede presentar más como apoyo diagnóstico, ¿no? Pero sí, claro que sí, ya lo podemos ver. De hecho, la placa ayuda muchísimo, nada más que eso sería ya parte de lo que es la complementación de diagnóstica. ¿Alguien más que me diga datos clínicos que pudiéramos encontrar que no estén acá escritos, que pudieran ayudar? Léanlo bien, algo que crean que, sí, también puede haber esto. ¿Nadie más? Mari, nada más.
En esa parte, ¿tú no crees algún otro síntoma que se te haya venido a la mente? No, no. Bueno, miren, a ver, Diana. Bueno, no sé qué tan relevante sea, pero había leído que también la sudoración por la vasoconstricción cutánea, porque el calor no se podía disipar. Igual Exacto. La tos, que es parte de los criterios que mencionaba hace un momento, o le iba a decir en la siguiente, lo que es la tos, diaforesis, también puede haber. ¿Algún otro que se acuerden? Indra, ¿estás viva? Sí, doctora. No sé si está bien. Las respiraciones de Cheyne-Stokes por clínica. Sí, las respiraciones de Cheyne-Stokes son respiraciones metabólicas. Vamos a hablar de un poco de ellas cuando hablemos de coma y son generalmente ya de datos más graves, ¿no? Por ejemplo, un edema agudo pulmonar, ya pueden acompañarla. Sí, son respiraciones de trastornos metabólicos. ¿Alguno más que mencionen? Bueno, aquí voy a hacer un punto en algo que ya mencionaron hace un ratito cuando hablaban de lo que son las valvulopatías. Las valvulopatías muchas veces no generan, y quizá por eso cuando hablamos de soles derecha y etcétera, la piensan a veces en ellas, porque a veces las valvulopatías no generan pues edema, citis, solo eso, solo son valvulopatías, no generan otras partes características. Entonces, ¿cómo las podemos oír? Pues con los soplos, ¿verdad? Los soplos. Los soplos no son lo mismo que un S3 y un S4. El ritmo de galope es el ritmo que se da por la regurgitación de la sangre que ya mencionaron. Este S3 es característico cuando hay sobrecarga de volumen. Entonces, si no hay insuficiencia cardíaca, pues es casi imposible que lo puedan oír porque no hay sobrecarga de volumen. Tendría que haber una sobrecarga de volumen para que oigan un S3. Y un S4 ya es solo para expertos, ¿verdad? Ya oír un S4 y más difícil, y eso sería, por ejemplo, cuando hablaban hace un rato de la rotura de los músculos papilares, etcétera, casos graves ya de síndromes coronarios con alteraciones mecánicas también, entonces pudieran escucharlo. Y los soplos, allá hay que diferenciarlos, los soplos se clasifican por grados y el soplo es lo que generalmente pueden oír o las arritmias, sobre todo cuando no lo hayan pensado en pacientes que son súper evidentes. Como les digo, hay pacientes que sí está más que claro que tienen una insuficiencia cardíaca, pero hay pacientes que solo llegan por una disnea leve, etcétera. ¿Qué les puede ayudar un soplo? Un soplo también se puede presentar en la anemia, ¿no? Eso es cierto. Habría que ver también si no tiene otras cosas para pensar que sea una anemia. Pero las arritmias y los soplos son muy característicos de una insuficiencia cardíaca. Y ya, bueno, evidentemente pues están las causas extracardíacas, ¿no? El roce pericárdico, etcétera. Adelante, Mari. Bueno, para continuar, tenemos los criterios de Framingham, que van a ser los que nos van a ayudar para, ser un poco relacionados con los síntomas, y estos nos van a ayudar posteriormente para el diagnóstico. Vamos a tener entre los criterios mayores, primero que nada, ¿cómo se da? Vamos a llegar al diagnóstico si tenemos dos criterios mayores o si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores. Entre estos, pues podemos ver algunos de los síntomas que ya mencioné anteriormente, que ya mencionaron algunos de ustedes igual. Entre los criterios mayores, la disnea paroxística nocturna, la distensión yugular, edema agudo de pulmón, reflujo hepatoyugular, cardiomegalia, crepitantes, el tercer ruido que la doctora ya nos explicó, y la presión venosa central mayor a 16 centímetros de agua. Y entre los criterios menores vamos a encontrar edema malleolar, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto o una pérdida de 4.5 kilogramos al administrarle un diurético a nuestro paciente. Esto nos va a ayudar a sacar el diagnóstico, a poder tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, creo que ahora actualmente sirven más los criterios de Boston, que mi compañero en un rato les va a ir explicando.
Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Yo voy a Buenas seguir desde tardes. aquí. Ya, bueno, Bueno, adiós, Mari, espérame un momento, Vicente. Esa Mari muchas agarró y se gracias. fue, ¿no? Agarró y se fue. Ok, es que dijiste un momento, pues pensé que faltaba un momento más. Muchas gracias, Mari. Gracias por toda la parte de la fisiopatología y esa parte. Gracias. Adelante, Vicente. Gracias, doctora. Bueno, chicos, yo les voy a explicar de algunas categorías. Ahora, no todas las vamos a aplicar al mismo tiempo y no todas se aplican inmediatamente. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, la de ALAJA. La de ALAJA es una clasificación diagnóstica de insuficiencia cardíaca y usa tanto clínica como el gabinete y laboratorio. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para tener una base de evidencia para el tratamiento de los pacientes, tanto con insuficiencia cardíaca aguda como crónica. Ahorita les voy a decir qué necesitan para esta clasificación y se clasifica en 4 estadios. Ahora, nosotros podemos ver esta clasificación y decimos, esta sencilla son 4, ¿no? Pero vamos a analizarla. El estadio A dice que son asintomáticos con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? Ok, esto lo podemos tener con un poquito de clínica. Es el estadio B, asintomáticos con enfermedad cardíaca estructural. Ahorita ya nos pone un parámetro donde dice estructural. O sea, necesitamos un ecocardiograma. El estadio C, insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural subyacente. Y el D, enfermedad cardíaca avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca, a pesar de reposo. Ahora vamos a ver qué necesitamos para aplicar esta clasificación. Siguiente, por favor. Antes de que pases la siguiente, Vicente, esta clasificación de la ASEG y la AJA es una de las clasificaciones hoy en día más utilizadas para la insuficiencia cardíaca y es una clasificación que ayuda mucho para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque muchas veces va a tener que ver con tratar, bueno, ya lo han dicho, la causa desencadenante, pero muchas veces vamos a intentar revertirla y muchas veces vamos a intentar controlarla. En algún momento podemos decir, voy a hacer todo lo posible por quitarlo. Y en otros casos, que la mayor parte vamos a tratar de controlarla nada más. Tengo una pregunta nada más fácil y rápida, Vicente. Claro. ¿Puedes sospechar sin ecocardiograma o basándote sin eco, o sea, sin un eco, que hay una enfermedad estructural? Sin ecografía, una enfermedad estructural del corazón. ¿Tú qué piensas? Sí, con una radiografía. Ok, ¿qué más pudiera ayudarte? Una radiografía, ahorita Realmente vamos a hablar. la clínica y la anémnesis, debido a los cambios clínicos que el paciente va a presentar, que son algunos específicos de estas alteraciones estructurales, como ya comentamos, los soplos, de algunos sonidos extra cardíacos y pues la anémnesis en general. Correcto. Espérame un momento, Vicente. ¿Alguien más que me pueda decir, Rodrigo? Con un electrocardiograma. Por ejemplo, un electro buscando qué, Rodrigo. Hipertrofia ventricular. ¿Qué más? Muy bien. Bien. También auricular, creo. Dilatación auricular. Ok. Un electro. ¿Qué más nos podría aportar un electro aparte de hipertrofias? Pues también hay patrón. Me acuerdo que habían patrones de sobrecarga de volumen, por ejemplo. Ajá, la verdad no no recuerdo cómo estaba, pero... No importa, no les voy a preguntar eso, pero sí, un electro, ¿qué más nos pudiera aportar? ¿Tanto un electro o como algo más para sospechar? Sí es cierto, el eco, volvemos al punto, ¿no? Cuando hablemos del eco, del estudios diagnósticos, pues todos vamos a saber que ya es un estudio, pues, imprescindible, ¿no? Ya en el paciente con una alta sospecha, pero ¿qué más pudiera ayudarnos para ver si hay un daño estructural? ¿Algo más? Nos pudiera ayudar, por ejemplo, o en un electro. A ver, Indra. También nos podría ayudar para saber si no hay alguna anomalía en las cavidades, no sé, viendo si hay alguna desviación, si el corazón ya se desvió por si hay una hipertrofia.
Correcto, y bueno, acaban de verlo, ¿no? Y es la primera causa del gasto bajo, vamos a ver si hay cambios de cardiopatía isquémica, áreas de necrosis, áreas de isquemia antiguas, o bloqueos, también las arritmias, ¿verdad? En un electro pues es así como un libro, como diría el doctor Talito, muchas cosas pueden ver allá. Y también pues en la clínica también nos tenemos que apoyar de los antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes del paciente. Son cosas que nos van a hacer sospechar de un antecedentes, la anamnesis, el examen clínico, como ya dijeron, apoyarnos de un electro, de una placa, cosas que nos puedan sugerir que el paciente tiene un daño estructural. No lo vamos a poder decir con toda certeza, pero dada que esta es una de las clasificaciones más utilizadas, combinada con la de la NIJA, entonces podemos decir que nos podemos basar en esto para hacer un primer estadio o una primera clasificación que se corroboraría ya con el eco. Laura. Respondiendo, ¿qué otros estudios podemos utilizar? ¿Podría ser el péptido natriurético? Por supuesto. Ahorita vamos a hablar un poquito. Sí, de hecho ahorita te lo pregunto, Laura, porque seguramente algo nos va a decir Vicente de eso. Y ahorita te lo voy a preguntar en un momento. ¿Cuál, cómo y por qué? ¿Y cuánto? A ver, adelante, Vicente. Ok, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no los voy a agobiar leyendo todo, pero quiero que se fijen en la esquina inferior izquierda. Tenemos en la clase de recomendación y en la tabla de la derecha es una comparación entre las guías de ALAJA y unas guías europeas. ¿Ok? Quiero que vean las primeras recomendaciones son de evidencia más alta y son estas las principales que nos sirven para el diagnóstico, para la clasificación con AJA. Y vale la pena recalcar que esta clasificación no se hace inmediatamente cuando llega el paciente. Como vemos, tenemos varios estudios de gabinete y laboratorio que tienen que esperar, porque primero tenemos que estabilizar el paciente. Siguiente, por favor. Okay. Esta es la clasificación de Boston. La clasificación de Boston es un poquito más sencilla, porque solo voy a utilizar la historia clínica, el examen físico y una radiografía de tórax para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esta tabla también es de diagnóstico, ¿ok? Y pues solo necesitamos esas tres cosas: exploración física, anamnesis y radiografía de tórax. Y esta escala es como la de lupus. Se toma el punto más alto, no sumas disnea más ortopnea o disnea más disnea paroxístico nocturno, sino tomas el síntoma más alto. Y hay un total de 12 puntos que tienes que sacar. Y hasta abajo vemos menos de 4 puntos es improbable, de 5 a 7 es posible y de 8 a 12 es una certeza de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Ok, la clasificación del New York Heart Association es, miren cuándo fue hecha en 1928 y tan siquiera las referencias que yo encontré, la última revisión fue en 1994. Esta clasificación no es diagnóstica, esta clasificación es una clasificación funcional, ¿ok? Y puede estar afectada por la variedad de factores tanto personales, del medio ambiente, sociales, incluyendo los síntomas. Es por eso que a veces nos puede costar un poquito de trabajo hacer la pregunta, como hicimos el ejercicio un poquito antes, de qué preguntar a la paciente. Porque si la pregunta si hace ejercicio, pero si no hace ejercicio, pues es una pregunta muy sensible, pero poco específica. Entonces, estas preguntas no es un molde para todos los pacientes, sino hay que saber cómo son los pacientes y de acuerdo a cómo son los pacientes, hacemos las preguntas. ¿Qué necesitas? Simplemente la anamnesis y se divide en 4 grados, del 1 al 4. Y todos ya sabemos cuál es. La primera, hay enfermedad cardíaca, está evidenciada, pero no hay síntomas. La segunda es una limitación leve, la tercera marcada y la cuarta pues es ya muy marcada, aún en reposo. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, de acuerdo a las preguntas guía de la clase, les voy a explicar el signo de fobia o de Godet, ¿ok? Este signo de fobia o de Godet es simplemente el edema. Y vale recalcar que, ¿le puedes dar a la siguiente, porfa? Mari, la clasificación no es del edema,
es del signo de Godet, o sea, la fobia que dejamos en el edema. ¿Ok? Entonces tenemos de una clasificación de 1 a 4, que puede ser una fobia leve, sin distorsión, una fobia hasta 4 milímetros de profundidad y que desaparece en 15 segundos, una fobia de 6 milímetros de profundidad y desaparición en 1 minuto, y de hasta 1 centímetro de profundidad y persiste por 2 a 5 minutos. Ahora, a mí se me hace como que un poquito subjetivo en andar midiendo fobias de 4 a 1 centímetro, porque pues es una medida muy pequeña y va a depender mucho de pues la iluminación, porque a veces puede parecer que está un poquito más profundo de lo que es. Entonces, no sé si la doctora nos puede guiar cómo medimos la fobia. Dame te quiero hacer una pregunta antes de eso. ¿Tienes otra clasificación del edema o esta es la única que encontraste? Dicen. No, encontré otra, pero decidí poner solo esta porque, bueno, o sea, como pensé que eran 4 más grados, no, está bien, como que tiene un poquito, abarca un poco más. No, es pregunta, ¿eh? No, esa es una pregunta. Y bueno, si alguien tiene otra manera de clasificar el edema, podría levantar la mano. Y te quiero preguntar algo, Vicente. ¿Cuántos tipos de edema hay? Que te acuerdes. No, Hay edema. Muchos, y de hecho tengo no me otra vais a decir edema pulmonar, pero en general, por ejemplo, el edema, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Cómo se puede muchas clasificar? clasificaciones. Pueden ser de insuficiencia cardíaca, de origen hepático, por hormonas, por alergia, por edemas de riñones, o incluso pueden ser fisiológicos como del embarazo. Y eso es la próxima diapositiva. Espérame, Vicente. ¿Y el edema de miembros inferiores, te acuerdas de algún otro origen cómo pueda ser? Fácil pues puede ser nefrótico, de origen nefrótico. ¿Cómo sería o cómo se llama? Por hipoproteinuria. Ajá, pero ¿cómo se le llama? Ahí va, Jaime. ¿Tú puedes ver el chat? Ok, ya. Es correcto, ¿verdad? Su origen. Si es oncótico, linfático. Ajá, pero más fácil como lo puso Jaime, linfático, venoso y arterial. De los tres, en los demás menos inferiores, porque como tú ya dijiste, hay un montón de edemas, ¿no? Tienes toda la razón. Hablando del edema de miembros inferiores, tenemos una clasificación bastante sencilla, el linfático, venoso, arterial. ¿Cuál de esos tres es el que más cursa con fobia o con el signo de Godet? El linfático. El linfático, correcto. ¿Qué otras características pudieras hacer de manera sencilla y rápida para diferenciar un venoso de un arterial, por ejemplo? De un linfático en la fobia pudiera ser. Venoso y arterial, por ejemplo. No dejan fobia. Además, ¿cómo diferencias un venoso y arterial? Por la sencillo. Localización. A ver. Pues el edema linfático es en puntos declives, el venoso y arterial no son necesariamente en puntos declives. Ok, muy bien. ¿Algo más? Innatos de tanto sea venoso como arterial, no sé, el color. El color, por ejemplo. El color, el arterial, el linfático pues no tiene coloración. Porque pues es oncótico, y el arterial pues como va a haber un edema, va a haber una vasodilatación y esto va a producir un color rojizo en la piel circundante. Correcto, color rojo. ¿Y el arterial? ¿Cómo sería? ¿Cómo está? No. ¿Cómo está, por ejemplo? Inflamado, por decirlo, no es calor. Muy la inflamación, no. El arterial, si está tapada una arteria, ¿cómo va a estar la pierna? ¿Cómo se te ocurre que va a estar? ¿Cómo va a estar? Ok, ya entendí. Es como el de un diabético. Ajá. Sí, ¿cómo está? ¿De qué color? Un poquito más azulado, ¿no? Azul o blanco. ¿Cómo está? ¿Frío o caliente? Está frío. Frío. ¿Cómo están los pulsos? Están débiles. Exacto. Es un paciente de una insuficiencia arterial, un paciente diabético, ¿verdad? Con cambios de... Sería como si nos... y no hay edema.
Generalmente, por ejemplo, en el arterial no hay edema, en el venoso puede haber edema, pero no, generalmente no hay fobia. Y esta es una de las, entonces, exactamente, puede estar, pues si puso hipoxémico, pero si han tocado un paciente diabético de esos pies que ya están a nada de amputarlos, pues pueden ver que están fríos, están pulsos o ausentes o débiles, no ha llenado capilares lento, la extremidad está fría, generalmente es unilateral. El venoso es generalmente bilateral, es calor, puede haber rumor, etcétera, pulsos buenos, llenado capilar bien, el linfático es generalmente rojo. Ahora, Valentina puso el venoso mejora al caminar y el arterial empeora, exacto, porque por la misma gravedad, ¿verdad? Y otra manera de clasificarlos es por su localización, que esa es la clasificación más usada y a esta se le añade lo que es el signo. El signo de Godet normalmente no se pone, como bien dijo y Vicente, que no se le ve mucha practicidad en decir 1, 2 y 3 y 4 porque nadie anda midiendo los milímetros y puede ser subjetivo. Entonces, generalmente, el edema de miembros inferiores, no hay ni una clasificación que sea totalmente reconocida, ¿no? Pero se puede clasificar de grado 1, ¿verdad? Normalmente hasta el tobillo, pretibial, grado 2, 3, hasta la que sea después de la rodilla, y ya o anasarca, que ya sea un grado 4. Entonces tenemos la clasificación por su localización tobillo, pretibial, después de la rodilla y en la anasarca. Y a eso se le pone con Godet positivo o sin Godet. No se pone exactamente el número del Godet, que no sé si eso conteste lo que preguntaste, Vicente. No se pone Godet 1, 2, 3 y 4, simplemente se pone Godet positivo o negativo, ¿correcto? Ok. Muy bien, Vicente, puedes continuar. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunos orígenes y un esquema para saber el origen del edema. Entonces, vemos que en el diagrama del lado izquierdo de la pantalla tenemos el pitting, es la fobia. Entonces, ahí tenemos que si existe hepatomegalia, probablemente, y no haya citis, nos podría llevar a un fallo, a una insuficiencia cardíaca, como el tema que estamos viendo hoy. Y pues ahí es para que se diviertan viendo qué causa o no el edema. Y en el lado derecho, pues ahí vemos las diferentes manifestaciones clínicas y el origen de algunos edemas. Siguiente, por favor. Ok, esta es la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, pues es por falla derecha y va a haber como que una congestión de sangre, lo que va a provocar un mayor aumento de tránsito de sangre por esta misma vena. O sea, la vamos a dividir en 3 grados y se tiene que colocar al paciente en 45 grados, o sea, en posición semifowler. El primer grado es la ingurgitación de la vena que no llega a atravesar el esternocleido mastoideo. El segundo es que pasa el esternocleido mastoideo y el tercero es el que se extiende hasta la base maxilar inferior, o sea, ya casi un poquito más cerca de la oreja. Y siguiente. Y aquí es un video, ¿le podrías poner en play, Mari, por favor? Gracias. Okay, entonces aquí vemos y pues mi pregunta sería, ¿qué grado de ingurgitación yugular creen que tiene esta paciente? ¿3? Sí, o sea, yo creo que también es un 3. Y si se dan cuenta, la clasificación que ahorita está a la izquierda tiene 4 grados. ¿Ok? Entonces, la anterior solo tenía 3. Y pues mi pregunta para la doctora sería si cuando notemos este signo solo ponemos como el de la fobia, si está presente o no, o tenemos que poner el grado. No, de hecho acabo de poner tu pregunta en el chat porque es común que pregunten, por ejemplo, ¿cuál utilizo? ¿La clasificación de 3 grados o la clasificación de 4 grados? Pueden utilizar cualquiera de las dos clasificaciones. Siempre pongan qué clasificación están utilizando de la manera como se los puse. Uno, por decir, de 3 o
1 de 4, 2 de 4, nada más especifiquen qué clasificación utilizan para que uno ya sepa si estás hablando de esta de 4 grados o la de la otra que tiene 3. Cualquiera pueden utilizar, no es necesario poner el tiempo de llenado o cuánto se llena. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Nada, Vicente. Bueno, manejo inicial. Y para el observador van a notar que nos saltamos como que el apartado diagnóstico. Esto es porque en la insuficiencia cardíaca aguda, ahorita estamos en tema de urgencias, obviamente, no es medicina interna. Nuestra primera acción en el paciente es estabilizarlo. No vamos a ponerle a clasificar AJA o si a ver si es un Boston 8, lo que sea. Primero hay que estabilizar al paciente. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un diagrama al final. Y en el subirencito, que es donde yo tomé algunas partes de esta presentación, te divide la atención al paciente en 3 fases: la urgente, la hospitalaria y el tratamiento, que ya es cuando se va a su casa. En la fase inicial y urgente, que es lo que nos compete, tenemos que identificar y tratar las posibles causas letales. Estas causas letales son como un síndrome coronario agudo o un infarto del miocardio. Establecer un diagnóstico de manera oportuna. Esto no vamos a ver el diagnóstico de infarto al miocardio o Zika, porque, bueno, debió haber sido la clase de ayer, pero pues nomás tienen que volver a ver la clase, ¿no? También tenemos ¿No que hubo clase ayer? Tuvimos electrocardiograma parte 3. Ah, ok. No terminaron lunes y martes. No No logramos. Terminaron Creo que ya martes. quemé el doctor Talito. No, Mande. creo que ya quemé el doctor Talito. No sabía. Martes y miércoles no hubo clase, Vicente. ¿O cómo? No, sí hubo clase, pero nos extendimos con el electrocardiograma porque la clase ok. estuvo muy buena. Está bien. No, nada más. No, para que yo programe la agenda, eso no lo sabía, que no han terminado síndromes coronarios. Ok. Ok, gracias, doctora. Una tercera parte en esta fase inicial es identificar el perfil hemodinámico. El perfil hemodinámico son como que características clínicas que va a tener el paciente y esto nos va a guiar para hacer un tratamiento. Y hay varios perfiles hemodinámicos y cada uno tiene un tratamiento diferente o un abordaje diferente. Y el 4, 5 y 6, pues ya es identificar factores precipitantes, o sea, por qué el paciente, si era crónico, se agudizó. Fue por una infección, fue por un empeoramiento del estado, como ya vimos al principio. El 5 es atenuar síntomas y el 6 es proteger y preservar la función miocárdica y renal, en dado caso de que la causa precipitante fuera una de esas. Siguiente. Ok, en esta fase inicial vamos a tener que las más importantes son el síndrome isquémico coronario agudo, el infarto a ventrículo derecho, arritmias y la identificación de causas precipitantes que pudo provocar esto, pues lo mismo, sí, los podemos dividir en 3, en cardíacos, no cardíacos y diversas. En cardíacos, pues nosotros ya lo podemos deducir: Zika, arritmias, valvulopatías, cardiotóxicos, como drogas. No cardíacos, la tromboembolia pulmonar, una crisis hipertensiva, infecciones. Y las diversas, como son el mal apego a la dieta, ya que sabemos que un paciente con insuficiencia cardíaca, como va a tener una sobrecarga, va a necesitar una dieta restrictiva de sal y de líquidos, o terapia farmacológica que no se apega al paciente, o un problema con la tiroides. Siguiente. Ok, el diagnóstico, ahora sí, está basado en hallazgos clínicos y la anamnesis. No necesitamos un ecocardiograma o un electrocardiograma del principio para poder abordar al paciente. Ok, tenemos que distinguir entre 2 clínicas más importantes: la congestión y la hipoperfusión. La congestión es secundaria al incremento de presión al llenado del ventrículo izquierdo. O sea que, bueno, ya lo explicamos. La congestión, esto se debe a congestión pulmonar y venosa, y sus manifestaciones clínicas son disnea, ortopnea, distensión venosa yugular, desplazamiento del pulso apical, derrama pleural, lo que ya vimos. La hipoperfusión es secundario a la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, no sale suficiente aire, y por esto va a haber mareo, debilidad, fatiga, taquicardia. Siguiente.
Ahora, debido a que el infarto agudo del miocardio es de las principales causas, bueno, ya debatimos si es hipertensión o infarto, no voy a abrir ese tema más, pero debido a que el infarto agudo del miocardio es una de las principales causas, tenemos que descartar el infarto agudo del miocardio. Y para eso se utilizan dos clasificaciones, los criterios de KILIP, que necesitan clínica y radiografía de tórax, y los criterios de Forrester, que necesitan clínica y patrones hemodinámicos. Y cabe notar que ambas clasificaciones, ambos criterios, perdón, tienen más evidencia con un infarto con elevación de LST. Y pues podemos leer que pues esto, por ejemplo, en la de KILIP hay clase 1, 2, 3 y 4. Y vamos a auscultar, vamos a ver si hay estertores, si tiene clínica de infarto agudo del miocardio. Y en la Forrester, que ya vamos a utilizar el índice cardíaco, que más adelante vamos a ver, y la presión de cuña de la arteria pulmonar. Siguiente. No, espérame ya, Vicente, podemos hacer una pausa aquí y quiero que me digas algo. No, creo que no les dije no sé si cuando vieron choque cardiogénico lo mencionamos. Esta clasificación de Forrester es una clasificación que se utiliza, que necesita la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, pero hay otra clasificación que se basa un poco en la clínica y en un poco de si está frío, caliente o congestivo o no. Es más o menos la misma, nada más que con otro nombre. ¿La conoces, Vicente? Si se encuentra frío, caliente, pálido o... Había visto una clasificación, pero no vi el nombre, no, desconozco, doctora. ¿Alguien la revisó, que es parte de la insuficiencia cardíaca, que también se parece mucho a esa de Forrester y como les digo, lo pone frío o caliente, seco o húmedo? ¿Alguien la conoce, la haya revisado, leído? No, parece que no. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿en qué te basarías para decir que está frío o seco? ¿En qué parámetros te basarías para decirlos de esta clase, de esto que tienes aquí en Forrester, para decir si está frío o seco? ¿En qué te basarías o qué usarías para eso? Pues mis manos, ¿no? Tocar al paciente. Ok. No entiendo su pregunta. Ajá. Sí. ¿Y qué más te pudieras basar? Y pues si frío es o caliente. Ajá, no. Aquí lo que tenemos que definir, si es frío o está caliente, ¿ok? Frío o caliente, seco o húmedo. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. El frío, ahí se los escribo a los demás. Frío o caliente. Doctora, y el seco húmedo sería la diaforesis. Ajá. El seco húmedo, ¿a qué crees que hace referencia? A la diaforesis. Ajá, ¿datos de qué? ¿Datos de qué? Algo fácil, ajá. Pero ¿cómo podemos llamarle a todos esos datos juntos? ¿Cómo se les puede decir? Que están, cuando lo ves al paciente así, Vicente, y ves, dices, sí, este paciente está, ¿qué palabra usarías? Grave. Ok, a ver, Raizer. Yo sí había visto ese, pero creo que es para determinar la gravedad del paciente. O sea, se basaba en los datos de congestión en reposo y si el paciente tenía datos de baja perfusión en reposo. Entonces, en los datos de baja perfusión teníamos que ver si el paciente tenía, si tenía hiponatremia, si estaba nubilado, si tenía las extremidades frías, si tenía, creo que hipotensión a pesar de tener tratamiento farmacológico. Entonces, y entre los síntomas de congestión, que tenga disnea paroxística nocturna, ortopnea, que tenga citis. Entonces, si el paciente no tenía congestión en reposo ni baja perfusión, se denominaba tibio y seco, si no me equivoco. Pero si sí tenía congestión, pero no datos de baja perfusión, era tibio y húmedo. Ahora, si el paciente
sí tenía datos de baja perfusión, pero no síntomas de congestión en reposo. Era frío y seco, y si tenía ambos, era frío y húmedo, si no me equivoco. Es totalmente correcto, Raizer. Es correcto. Diana y Vicente han puesto la clasificación. Efectivamente, le pueden echar un vistazo y como pueden ver, esta es principalmente utilizada. La clasificación Forrester se puede utilizar para cualquier tipo de choque. Más sin embargo, la clasificación de Forrester se utiliza mucho más para el choque cardiogénico. Hoy en día, digamos que es un método hemodinámico que generalmente solo se utiliza para el choque cardiogénico, y podríamos decir que actualmente ya para nada, por el índice de FIC que comentábamos cuando hablamos de choque, ¿verdad? Que es no invasivo o mínimamente invasivo por las gasometrías, etcétera. Y esta clasificación, como pueden ver, y lo acaba de mencionar, exactamente, yo dije caliente, pero acá lo tienen como tibio, y es lo mismo que dijo Raizer. Yo estoy viendo la imagen que puso ¿quién la puso? ¿Diana o Dianey? Bueno, y dice allá, clasificación de la gravedad clínica de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué es una clasificación clínica? Generalmente sin datos de baja perfusión, y aquí sería basándonos en la de Forrester con el índice cardíaco, verá si es más de 2.2 o menos de 2.2, estaría tibio o estaría frío. Y en cuestión de congestión, que estaríamos hablando de la presión de clavamiento de la arteria pulmonar, que sería como punto de corte 18, menos 18, más 18, estaría seco o húmedo. Y aquí en la clase A tenemos un índice cardíaco normal y sin datos de congestión. En la clase B tenemos con congestión y también con un índice cardíaco normal, que estuviera tibio o húmedo y húmedo. En la L estaría como en el choque hipovolémico, con un índice cardíaco disminuido y sin congestión porque le falta volumen. Y en la C, que sería el choque cardiogénico, lo tendríamos frío porque ya tiene datos de choque y un índice cardíaco disminuido y congestivo. Y la palabra era la palabra que yo le decía a Vicente, cuando yo veo al paciente y lo veo diaforético, y lo veo con crepitantes, y lo veo con ingurgitación yugular, y lo veo de todas esas maneras posibles, rojo, etcétera, yo digo, este paciente está congestivo, efectivamente. Les quedó. Se salió la doctora, ¿verdad? Creo que sacó el Teams a la doctora. Ya regresé, sí. ya regresé. ¿Les quedó alguna duda? Les estaba yo preguntando, pero ahora regresé rapidísimo. ¿Les quedó alguna duda? No, doctora, todo claro. ¿No? Ok, bueno, yo creo que aquí lo vamos a pausar, Vicente. El lunes lo terminamos. Voy a aprovechar el lunes. Les voy a dejar una tarea para el lunes. El lunes voy a aprovechar que terminemos la exposición de Vicente. ¿Cuántas diapositivas te faltan, Vicente? Ahorita estamos en la 31 y faltan como unos días más, pero las últimas son como comentarios. En total, okay, unas 15. Como unas 15 diapositivas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar la exposición de Vicente. Vamos a ver las gasometrías que nos quedan pendientes. Yo creo que es lo único que vamos a ver el lunes. Pero si diera tiempo, empezaríamos con los escenarios triage. Voy a usar los mismos equipos que usamos para la clase de sepsis. Y en la parte del triage del módulo de trauma, les puse un escenario que van a desarrollar por esos equipos. Cada equipo que como se dividieron para la exposición de sepsis, van a desarrollar ese escenario que les puse en el triage. Y le voy a pedir a los que dan triage, que es ese orden de pacientes, esa manera, lo van a hacer una persona, va a explicar cómo le quedó el orden de los pacientes, porque igualito que sepsis, una sola persona va a exponer por qué le quedó así de tal manera, en qué se basaron, para hacerlo de una manera así súper sencilla, por qué los ordenaron de esa manera. Y le voy a pedir, ¿quién ve triage? Dianey, ¿y con quién lo ves, Dianey?
Doctora, soy yo y también DNA. ¿Quién es yo? Espérame. Stephanie. Stephanie, mira, Stephanie, entonces te voy a pedir abajo de lo que, les voy a pedir que abajo de donde dice el escenario hay como una tablita que hay que llenarla. O sea, que todos los equipos les manden a ustedes el lunes en la mañana, un poco antes de la clase, sus resultados de orden de los pacientes. Y ustedes hacen el vaciado en esa tablita que está abajo y la llenan para que sea una diapositiva ya con los resultados de todos los equipos. ¿Sí me expliqué, Stephanie? Es como un vaciado de cómo les quedó el orden a los Sí, doctora. ¿Sí? Sí, Ok. Sí, es un vaciado de cómo les quedó el orden. A lo mejor ahorita no lo tienen claro porque no lo han leído, pero en el escenario que van a desarrollar por equipos viene exactamente lo que van a hacer. Y uno de cada equipo después en algún momento va a explicar por qué les quedó así. Primero van a mandar el vaciado a Stephanie o a Dianey y para que ellas lo presenten en una diapositiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Hasta dónde llevamos? Doctora, esos pacientes que tenemos que organizar, ¿están en alguna parte del Teams o ya sí, están en la parte de los archivos del módulo de trauma. En la parte de los archivos hay un escenario, allá está. Ok, gracias, doctora. De nada, Laura. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? Preparen lo de las gasometrías que tenemos pendientes para ver si todo lo podemos terminar el lunes y si hay chance empezamos a revisar los escenarios. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Raiza, ¿tienes una pregunta o no bajaste tu mano? Se me olvidó bajar mi mano. Ok. ¿Mande? Entonces, podríamos verlo el lunes, pero, o sea, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Si no, ustedes para el martes. O no, su exposición de ustedes no va a ser el lunes. Solo sería el primer vaciado de datos. Su exposición sería hasta el miércoles. El lunes vamos a terminar la parte de Vicente, lo de las gasometrías, y si nos da tiempo empezamos a ver el análisis del escenario triage. El miércoles ya sería todo eso. Ok, doctora. Gracias. De nada. Bueno, si no hay otra pregunta y nadie tiene ninguna otra duda, nos estamos escuchando, Dios mediante, el próximo lunes a las 4:30 con los temas que acabo de mencionar. En lo que es del sábado domingo, le pido a Rodrigo o a Lucio Eduardo que hagan la agenda. Ya me pongo de acuerdo con el doctor Giovanni con los temas de la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana, que pasen buenas noches.